Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Mariela y esta historia no la inventé ni me la contaron. La viví. Y aunque pasaron ya casi 2 años, cada vez que suena una alarma, un silbido o alguien me dice que hay nuevas reglas, mi cuerpo reacciona como si volviera a estar atrapada en esa casa, obedeciendo sin pensar, sin preguntar. Porque en ese lugar, preguntar era el primer paso para desaparecer. Todo comenzó cuando acepté un trabajo como empleada doméstica en una casa en San Pedro Garza García, en Monterrey. La paga era buena, el horario largo, pero decente. Me ofrecieron estancia, comida y descanso los domingos. Sonaba demasiado bien para ser verdad. Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue la cantidad de cámaras. Estaban en cada pasillo, en la cocina, en la lavandería, incluso en el cuarto de servicio donde dormiría. Pensé que era normal, que la gente rica a veces se obsesiona con la seguridad. Lo que no sabía es que esa obsesión iba más allá de la vigilancia. La casa era grande, con pisos de mármol y paredes blancas sin fotos ni cuadros. Solo había una familia viviendo ahí. La señora Amalia, una mujer de unos 50 años, su esposo, que casi nunca estaba, y su hija adolescente, Paulina. También había otras 3 empleadas. Leticia, una señora mayor que llevaba más de 5 años ahí. Julia, de mi edad, seria, callada, y Reina, una muchacha joven que apenas había entrado 2 semanas antes que yo. Leticia me lo dijo la primera noche. Aquí hay reglas, mija, y cambian todos los días. Las vas a ver escritas en la cocina justo a las 6 en punto. No preguntes por qué cambian ni quién las cambia, solo síguelas. Creí que era una exageración, pero al día siguiente, puntualmente a las 6 de la mañana, había una hoja impresa pegada en la pared junto al refri. Decía, en letras negras y frías, reglas del día, jueves, no usar el microondas, no pisar el jardín delantero después de las 8, no hablar con la señorita Paulina a menos que ella hable primero, no dejar las luces del pasillo encendidas, no usar el baño de visitas bajo ninguna circunstancia. Las reglas eran raras, pero nada que no pudiera cumplir. Sin embargo, Leticia me detuvo cuando intenté calentar café en el microondas. No, Mariela, hoy no se puede, ni lo intentes. Le hice caso, y fue entonces cuando empecé a notar el patrón. Quien rompía una regla, desaparecía, literal. La primera fue Reina. Una mañana, al parecer, usó el baño de visitas. Lo supimos porque se oyó cómo se cerró la puerta y cómo corrió el agua. Alguien la vio entrar. A mediodía ya no estaba. Sus cosas seguían en su cama, su uniforme colgado, pero ella, nada, ni un ruido, ni una palabra. La señora Amalia solo dijo, con voz cortante, Reina rompió una regla, se fue, no pregunten más. Julia me tomó del brazo esa noche mientras fingíamos acomodar cobijas en la bodega. No te equivoques, esto no es un trabajo, es una prueba. Si rompes una regla, desapareces. No sé cómo, no sé a dónde, pero nadie regresa. Después de Reina, todo cambió para mí. Las reglas se volvieron un tormento. Algunas eran absurdas. No mirar a la cámara del comedor directamente, no abrir la puerta del cuarto de servicio entre las 3 y las 3:10, no cortar la fruta en rebanadas, solo en cubos. Un día, la hoja decía simplemente, hoy nadie debe hablar después de las 6 de la tarde. Imaginen eso, estar 8 horas en silencio, cualquier error, un suspiro muy fuerte, una tos, un quejido, podía ser el fin. Nadie se atrevía a hablar de lo que ocurría, pero los ojos lo decían todo. Leticia había aprendido a obedecer. Julia estaba rota por dentro. Yo, en cambio, vivía en un estado de paranoia que me enfermaba. Intenté buscar salidas. La puerta principal tenía código. Las ventanas no se podían abrir más de unos centímetros.
No había señal en nuestros teléfonos y los únicos aparatos que funcionaban eran los que estaban en la cocina, cámaras incluidas. Empecé a sospechar que los señores no eran los que dictaban las reglas, o al menos no lo hacían solos. Cada mañana, la hoja de reglas ya estaba ahí cuando llegábamos. Julia una vez se despertó antes de las 5 para vigilar si alguien la colocaba. No vio nada, solo apareció, como si la casa la escupiera. Un día, Julia no se levantó. Estaba acostada, con los ojos abiertos, mirando al techo. No hablaba, no reaccionaba. Amalia solo la señaló con el dedo. Julia está enferma. Nadie debe entrar a su cuarto hoy. Esa fue la única regla del día. Para la noche, Julia ya no estaba. Leticia se volvió más extraña después de eso. Caminaba con los ojos bajos, hablaba menos. Me confesó algo en voz bajísima. Yo también rompí una regla una vez, pero me perdonaron. No sé por qué. ¿Cuál regla? Toqué una cámara, solo para limpiarla. Ese día me sangraron los oídos, y en la hoja del siguiente día decía: la empleada número 1 ha sido perdonada, que no se repita. Eso me heló la sangre. ¿Cómo sabían su número? ¿Por qué sabían todo? ¿Quién escribía las reglas? Una noche me armé de valor. Me metí a la cocina después de la medianoche, con la idea de revisar las cámaras, la impresora o lo que estuviera generando esas hojas. No encontré nada, pero cuando me di la vuelta, en la pared blanca estaba escrito en marcador negro: no debes estar aquí, Mariela. Corrí al cuarto, me encerré, lloré toda la noche. Pensé que esa sería mi última madrugada, pero al día siguiente la hoja tenía reglas normales. No tomar jugo sin permiso, no usar la lavadora después de las 7, cosas así, como si nada hubiera pasado. Pasaron días, semanas, el número de reglas aumentaba, a veces eran 20, a veces solo una, pero todas eran impredecibles. Una vez decía: no toser frente al espejo del pasillo. Otra vez: no salir de la cocina si la alarma se oye 2 veces. Todas igual de absurdas, todas igual de peligrosas. Leticia desapareció en abril. El papel decía: la empleada número 1 no cumplió con la regla del martes. Ha sido retirada del sistema. Así, sin más. Ni nombre, ni emoción. Solo esa frase. Decidí escapar. Esperé un domingo. Era el único día que podía salir, con permiso. La señora me había dicho que solo podía ir a misa o a casa de un familiar, pero que debía regresar antes de las 5. Tomé un taxi y me fui directo a la central. No pasé por mi casa, no le avisé a nadie. Me fui a Veracruz, donde vivía mi tía. Cambié de número. Borré todo lo que tenía que ver con esa casa. No volví a hablar de eso, hasta ahora. Hoy, 2 años después, recibí un sobre sin remitente. Dentro solo había una hoja blanca con letras negras. Regla única: no debiste contarle a nadie. Me llamo Mariela, tengo 33 años y llevo trabajando como empleada doméstica desde que tenía 18. A veces de planta, a veces por días. He estado en casas de todo tipo, desde departamentos de solteros hasta mansiones en zonas de lujo. Pero nunca imaginé que mi peor experiencia sería en una casa aparentemente común, en una colonia tranquila de Coyoacán. Todo comenzó cuando mi prima Leti me recomendó con una señora que acababa de regresar de vivir en el extranjero. Leti trabajó un tiempo con ella, pero la dejó porque se le cruzaron los horarios con la escuela de sus hijos. La casa está bien, la señora también, no es pesada, me dijo. Eso sí, su esposo es medio raro, pero casi nunca está. A mí me urgía el dinero, así que ni pregunté más. Fui a la entrevista y me recibió la señora Elena, una mujer de unos 50 años, delgada, seria, pero correcta. Me dijo que necesitaba a alguien de lunes a sábado, de 8 a 6, que limpiara, cocinara lo básico, lavara ropa y cuidara las plantas. La paga era buena y el trato parecía justo. Acepté. La casa era de 2 pisos, con un pequeño jardín atrás y una cochera al frente. No era lujosa,
pero estaba bien arreglada. Desde el primer día noté que la señora casi no hablaba. Me dejaba indicaciones escritas en una libreta y se encerraba en su estudio gran parte del día. No tenía hijos y su esposo, el señor Víctor, solo iba los fines de semana. Nunca me dirigió la palabra más allá de un buenos días seco. Pasaron las semanas y al principio todo fue normal. Pero después empecé a notar cosas que no me cuadraban. Lo primero fue el asunto del cuarto de visitas. Una tarde, mientras limpiaba la recámara de visitas, me llamó la atención una pequeña rendija en la pared, justo encima del buró. Parecía un orificio mal tapado. Me acerqué con curiosidad y al inspeccionarlo mejor, noté que era más profundo de lo que parecía. Metí un palillo y este se hundió completamente. Pensé que quizá era un viejo orificio de clavo, pero era demasiado perfecto. Me agaché para ver desde otro ángulo y vi un lente negro, redondo, como de cámara. Me quedé quieta. El corazón me comenzó a latir rápido. Me incorporé de golpe y revisé los otros rincones de la habitación. Nada más saltaba a la vista. No quise hacer escándalo, pero algo me decía que eso no era normal. Pensé que quizás era parte de un sistema de seguridad viejo, que lo habían dejado ahí. Pero, ¿en el cuarto de visitas? Justo donde da a la cama. No dije nada ese día. Pero desde ese momento, mi forma de ver esa casa cambió. Empecé a prestar más atención. Revisaba con más cuidado cada vez que limpiaba, fingiendo que solo hacía mi trabajo. Fue en la sala donde encontré la segunda cámara, oculta detrás de una de las rejillas del aire acondicionado. No estaba conectada a ningún cable visible, lo cual me pareció aún más raro. Las cámaras modernas podían funcionar por Wi-Fi, pero ¿para qué tener una apuntando al sillón principal? Después vi otra más, esta vez en la cocina, encima de la alacena, con un pequeño lente escondido entre unas flores artificiales. Me sentí vigilada. Empecé a sospechar de todo, del espejo del baño, de la televisión apagada, del foco de la recámara. No podía quitarme la idea de que cada movimiento que hacía estaba siendo visto. La señora seguía igual, callada, distante. Pero lo que me empezó a dar más miedo fue el comportamiento del señor Víctor. Aunque solo venía los fines de semana, empecé a notar que los sábados llegaba más temprano y se quedaba viendo la televisión en su estudio durante horas. Yo pasaba por ahí y lo oía hablar solo, reírse a ratos, como si estuviera viendo una película. Una vez, mientras sacaba la basura, vi que había dejado la puerta del estudio entreabierta. No pude evitar mirar. En su escritorio tenía 3 pantallas. En 2 de ellas había cámaras de seguridad mostrando la entrada de la casa y el jardín. Pero la tercera mostraba una habitación. Reconocí al instante la alfombra y el buró. Era la recámara de visitas. Y yo aparecí allí, recogiendo la ropa de cama. Me alejé de ahí tan rápido como pude, fingiendo que no había visto nada. Esa noche no dormí. Me fui a casa dándole vueltas al asunto. ¿Desde cuándo me estaban grabando? ¿Por qué? ¿Había cámaras en el baño? ¿Y si grababan a otras personas también? Quise contárselo a mi prima, pero me daba pena. Pensé que tal vez había una explicación lógica, aunque en el fondo sabía que no. Decidí hacer algo. El lunes fingí que me sentía mal para salir temprano, pero en realidad fui a un cibercafé y busqué información. No encontré nada específico de ellos, pero sí leí sobre casos similares. Empleadas grabadas sin su consentimiento, videos filtrados en internet. Me empezó a entrar un miedo más profundo. Pensé en renunciar, pero no quería irme así nomás. Quería pruebas. Decidí tomar fotos de las cámaras que encontraba. Usé el celular viejo que tenía guardado en mi mochila y mientras limpiaba, grababa todo en silencio. Logré capturar la cámara del cuarto de visitas, la de la sala y una tercera en el pasillo del segundo piso. El viernes, cuando la señora salió a hacer unas compras, aproveché para entrar al estudio. Revisé los cajones y encontré algo que me dejó sin aliento. Un disco duro externo, etiquetado con fechas. Había carpetas por semana. Cada carpeta tenía videos divididos por hora. Y sí, me encontré a mí misma en más de uno, barriendo,
doblando ropa, agachándome a recoger cosas del piso. Pero eso no fue lo peor. Había una carpeta con nombre Invitadas. La abrí y vi videos de otras mujeres. Algunas estaban en ropa interior. Una de ellas era Leti. Salí de ahí temblando. Me guardé el disco duro en la mochila y me fui directo a casa. Esa noche llamé a Leti. Me costó mucho, pero le conté todo. Al principio pensó que estaba exagerando, hasta que le mandé uno de los videos. Lloró. Me dijo que nunca imaginó algo así, que el señor siempre fue raro, pero que ella nunca sospechó que la estuviera grabando. Fuimos juntas a la policía al día siguiente. Mostramos las pruebas. La agente que nos atendió nos creyó, aunque nos advirtió que sería difícil, que teníamos que estar preparadas para lo que pudiera salir en la investigación. Pocos días después, hubo un cateo en la casa. Encontraron más de 20 cámaras ocultas. Había archivos con decenas de gigabytes de grabaciones, algunas de hace más de 5 años. El señor fue detenido. La señora dijo que no sabía nada. Nunca supe si era verdad. A nosotras nos ofrecieron apoyo psicológico. A otras mujeres también las llamaron para que testificaran. El caso salió en las noticias, aunque sin nombres. Se hablaba de una red de grabaciones clandestinas, pero nunca se supo si él vendía los videos o si solo lo hacía por perversión. Lo que sí sé es que mi privacidad fue violada, que durante meses, cada momento que pasé sola en esa casa fue observado, registrado, archivado. A veces me despierto en la noche y siento que alguien me mira, como si todavía quedara una cámara en alguna parte. No he vuelto a trabajar en casas desde entonces. Ahora vendo comida afuera del metro. Gano menos, pero duermo tranquila. Y cada vez que alguien me pregunta por qué dejé ese trabajo, solo contesto: porque donde no hay ojos, hay más seguridad que en cualquier casa con cámaras. No sé cómo empezar esto sin que parezca una confesión. Me llamo Raquel. Llevo más de 20 años trabajando como empleada doméstica. En ese tiempo he visto de todo: patrones buenos, patrones groseros, casas limpias y casas que guardan secretos. Pero nada me preparó para lo que viví con los Beltrán. Los conocí en octubre del año pasado, cuando me recomendaron con la señora Viviana a través de una vecina del barrio. Me ofrecieron trabajo en su casa, una residencia amplia en una privada en Toluca, cerca de la avenida Colón. Me sorprendió que no buscaran a alguien con experiencia certificada. Según la señora, buscaban a alguien de confianza, alguien que no preguntara de más. Acepté el trabajo por necesidad, pero también por curiosidad. Desde el primer día me pareció todo demasiado limpio. No me refiero solo al orden o al tipo de decoración blanca y minimalista. Me refiero a esa limpieza que oculta algo, como una casa recién pintada que en realidad tapa humedad. La familia estaba compuesta por 5 personas: la señora Viviana, el señor Ernesto y sus 3 hijos, Martina de 14, Ángel de 11 y la pequeña Camila de 5. Vivían bien. No eran millonarios, pero el señor trabajaba en el Poder Judicial y ella se dedicaba a la venta de suplementos alimenticios desde casa. Desde el principio hubo reglas. Yo solo podía usar el baño de servicio, tenía que entrar por la cochera lateral y no debía hablar con los niños más de lo necesario. Lo último me pareció raro, pero lo atribuí a la forma moderna en que educan ahora. Me pagaban puntual. Incluso me daban más de lo que ganaba en otros lados. Pasó el primer mes y empecé a notar cosas raras. La señora Viviana no salía de la casa, nunca, ni al supermercado. Hacían todo por aplicación. A veces el señor Ernesto llegaba en la madrugada y se encerraba en la oficina del fondo. En una ocasión, mientras barría, escuché a la niña Camila hablar sola en su cuarto. No es raro en los niños, pensé. Pero cuando me asomé desde la puerta entreabierta, estaba sentada frente al closet, en silencio total, como si escuchara algo. Cuando notó mi presencia, volteó y me dijo: «Tú no los escuchas porque no eres de la familia». No le di importancia, o no quise dársela. Un martes de diciembre me tocó quedarme hasta más tarde. La señora me pidió que preparara una cena especial para unos invitados. Fue la primera y única vez que vi gente entrar a la casa.
3 hombres trajeados, todos con mochilas negras que no dejaron en la entrada. Me pareció raro, pero me hice a un lado como siempre. Me fui a eso de las 10 de la noche. Al día siguiente, todo volvió a la calma. No volví a ver a ninguno de esos hombres. Una semana después, el ambiente se volvió más tenso. La señora se pasaba el día encerrada en su cuarto. El señor dejó de ir a trabajar. Martina, la mayor, empezó a mostrar moretones en los brazos. Me lo negó cuando le pregunté. Estaba jugando con mi hermano, dijo. Ángel, por su parte, se volvió retraído. No me hablaba. Y Camila, ella ya no me miraba a los ojos. Y luego, desaparecieron. Fue un viernes. Llegué a las 8, como siempre. Toqué el timbre. Nadie abrió. Esperé un rato y finalmente entré con la llave que me habían dado para emergencias. La casa estaba vacía, sin ruido, sin olor a café, todo en su lugar. Las camas hechas, los platos limpios, ni rastro de la familia, ninguna nota, nada. Esperé todo el día. Intenté llamar al celular de la señora, luego al del señor Ernesto. Ninguno contestó. Pensé que habían salido de viaje sin avisarme, pero pasaron 3 días, 4. El lunes me armé de valor y fui a la delegación a reportar lo sucedido. Me mandaron con un agente de la Fiscalía del Estado. Días después me llamaron a declarar. Me sentaron frente a un escritorio con una foto impresa. La familia Beltrán. ¿Reconoce a estas personas? Sí, claro. Trabajo con ellos. ¿Trabajaba? Nunca pensé que limpiar casas ajenas pudiera llevarme a vivir algo tan turbio. Me llamo Berta, tengo 46 años y llevo más de 20 trabajando como empleada doméstica en la zona sur de la Ciudad de México. Una rutina es una rutina. Llegar temprano, lavar, planchar, hacer el desayuno, escuchar a los patrones pelear de vez en cuando y rezar porque no te corran cuando la familia se va de vacaciones. La casa del señor Octavio era de esas construcciones viejas en Coyoacán, con un patio grande lleno de macetas y un portón negro siempre oxidado. Trabajé con él durante 5 años, y si algo puedo decir es que era de esos patrones raros. No gritaba, pero su forma de mirarte te congelaba. Siempre tan medido, tan seco. Vivía solo desde que la esposa se le fue con un arquitecto, y los hijos casi no venían. Yo llegaba 3 días por semana y aunque nunca fue amable, me pagaba puntual. Todo cambió a principios de septiembre. Lo recuerdo porque acababan de pasar las fiestas del 2 de septiembre y ese martes llegué como de costumbre a las 8. Toqué el timbre y nadie abrió. Le marqué desde el celular que él me dio, pero tampoco contestó. Pensé que se había quedado dormido, así que usé la llave que me había confiado meses atrás. Al entrar, el silencio era denso. No se escuchaba ni el radio que siempre dejaba encendido. Empecé a llamarlo. Señor Octavio, ya llegué. Pero no hubo respuesta. Avancé por el pasillo y cuando entré al estudio, lo vi. El señor estaba tirado boca abajo, junto al sillón, con una mancha oscura que se expandía en la alfombra. Me quedé paralizada, literalmente. Nunca había visto un muerto. Ni mi madre, cuando falleció, me había provocado ese tipo de horror seco en el estómago. Lo primero que pensé fue, ¿y si lo mataron mientras dormía? Retrocedí con la intención de salir corriendo a pedir ayuda, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Cierra la puerta, no llames a nadie. La voz venía del piso, del muerto. Se movió. Lentamente se incorporó, como si lo estuviera actuando. Tenía una bolsa plástica bajo la camisa, llena de lo que parecía sangre falsa, y un frasco de pintura roja volteado en la alfombra. Me quedé ahí, temblando, sin saber si estaba soñando o en una maldita broma. ¿Qué está haciendo, señor?, pregunté, con la voz apenas audible. Se levantó por completo. Tenía el rostro blanco, sin expresión, como si lo que acababa de hacer fuera tan normal como pedir el desayuno. Tú no viste nada, Berta. Necesito que me ayudes. Hoy mismo me vas a ayudar a desaparecer. No supe qué responder.
Me senté en una de las sillas, con las piernas como gelatina. Él cerró las cortinas, apagó el celular y me explicó, o más bien, me soltó órdenes, como si ya lo hubiera ensayado muchas veces. Me dijo que debía decirle a cualquiera que preguntara que lo había encontrado muerto, que no llamara a la policía aún, que esperara hasta las 9 para hacerlo más creíble, que luego avisara a su hijo mayor, quien según él, no podía saber toda la verdad. Me negué, claro. Le dije que estaba loco, que yo no iba a participar en eso, pero el tipo ya lo tenía todo planeado. Sacó una caja metálica que escondía en el closet, llena de billetes y pasaportes falsos. Me mostró fotos, documentos. Me dijo que tenía enemigos, que su familia lo quería muerto por una herencia, que necesitaba fingir su muerte para salvar su vida. Y lo peor, me mostró una hoja con mi nombre, dirección, el de mis hijos y hasta el kinder de mi nieta. No te estoy pidiendo ayuda, Berta. Te estoy diciendo que, si no cooperas, va a salir más caro para ti. Ese fue el principio de un infierno. Ese día, a las 9 en punto, marqué a su hijo, siguiendo el libreto que él me dio. Lloré, fingí angustia. Dije que lo había encontrado frío, sin signos vitales. El hijo llegó antes de que dieran las 10, con cara de susto y el teléfono ya en la mano para llamar a la ambulancia. Mientras tanto, el señor Octavio estaba metido en un compartimento debajo del sótano, un espacio que yo misma había limpiado muchas veces sin saber que servía como escondite. Llegaron los paramédicos. La doctora confirmó que estaba muerto, porque él había preparado su cuerpo con una combinación de relajantes musculares y control de temperatura. Cuando lo subieron a la ambulancia, yo pensaba que todo acabaría ahí. Pero no, eso era apenas el primer acto. El plan del señor Octavio era quedarse oculto en su propia casa. Un cuarto falso detrás del librero principal servía de escondite, insonorizado y con baño portátil. Yo debía ir a trabajar cada 2 días como siempre, fingir normalidad ante vecinos, familiares y cualquier visita. Me dio un celular nuevo, sin chip, por donde él me daba instrucciones. Durante los primeros días no dormí nada. Estaba segura de que alguien iba a descubrirnos, pero nadie lo hizo. Al tercer día, la familia organizó un velorio. El ataúd estaba cerrado, con la excusa de que fue un infarto fulminante. Yo estuve ahí, mirando el cajón con las piernas temblando. El olor del incienso, la voz del padre que rezaba y la mirada vacía del hijo mayor me perseguirían por semanas. Todos lloraban, mientras el supuesto muerto escuchaba desde las cámaras escondidas que tenía instaladas. Pasaron las semanas. El tipo me hacía comprarle comida, medicamentos, libros, todo con efectivo. A veces salía por las noches, disfrazado, para caminar por el jardín y no volverse loco. Me tenía bajo su control total. Si me negaba, me recordaba que él sabía dónde vivía mi familia. Y lo peor, no había pruebas. Nadie me creería. Una noche de octubre, sucedió lo que cambiaría todo. Entré a la casa como siempre. La luz del recibidor estaba apagada, lo que me extrañó. Toqué la puerta interna del librero, la señal que habíamos pactado, pero nadie respondió. Insistí. Nada. Pensé lo peor, que se había muerto ahora sí. Entré a su escondite con la linterna y lo encontré sentado en el suelo, con los ojos abiertos, sin parpadear. ¿Está bien, señor? No respondió. Me acerqué con cuidado. Tenía una pistola en la mano, apuntando al piso. Cuando me vio, por fin reaccionó. ¿Tú me traicionarías, Berta? Negué con la cabeza, pero el miedo se me notaba en la piel. Porque si tú me traicionas, no vas a vivir para contarlo. Ese día decidí que debía hacer algo. No por mí, por mi hija, por mi nieta, por no vivir el resto de mi vida con esa bomba encima. Pasé semanas grabando en secreto las conversaciones que tenía con él. Le instalé un micrófono en la lámpara del escondite, con ayuda de un joven vecino que creyó que era para espiar a un novio infiel. Grabé todo, desde sus delirios de persecución hasta los detalles de su huida planeada a Guatemala con pasaporte falso, hasta confesiones veladas sobre fraudes en sus negocios.
El 16 de noviembre fui a la fiscalía. Con miedo, pero fui. Llevé un USB, las grabaciones y una carta escrita a mano explicando todo. No me creyeron al principio, pero cuando un agente escuchó uno de los audios, me pidió que esperara. Volvió con otros 2 oficiales, luego con una abogada. Una semana después, entraron a la casa con una orden. Yo fingí que era limpieza normal. Cuando el señor Octavio salió del escondite para tomar aire, lo arrestaron. No dijo una palabra, solo me miró. Una mirada que no voy a olvidar mientras viva. Hoy vivo en otro lado. Cambié de colonia, de celular, hasta de ruta al trabajo. Mis hijos no saben toda la verdad. Les dije que el señor se había vuelto loco y que yo solo hice lo que pude. No les conté que, cada noche, todavía siento que alguien me observa, que si su hijo era tan frío como él, no puedo confiarme. Pero aquí sigo, lavando ropa ajena, escuchando las radios encendidas y recordando que el señor Octavio, el que todos creyeron muerto, no estaba muerto, solo estaba esperando. Me llamo Teresa, tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida trabajando como empleada doméstica. He pasado por casas de todos los tamaños, de familias con hijos malcriados, señoras que me hablaban como si fuera parte del mobiliario y patrones que creían que pagarme mínimo era suficiente para exigirme máximo. Aún así, nunca me había pasado nada realmente raro, hasta que entré a trabajar con los Guzmán. La casa está en San Pedro Garza García, en una de esas calles escondidas detrás del club campestre. Esas donde no entra nadie que no viva ahí. Todo cercado con vigilancia privada y cámaras en cada esquina. Me contactaron por una recomendación de otra señora para trabajar 3 días a la semana, en limpieza profunda. Nada de cuidar niños, ni hacer mandados. Todo se veía bien. La paga era buena y no tenía que lidiar con abuelitas enfermas ni con adolescentes insoportables. Desde el primer día algo me incomodó. No puedo explicar bien qué era. La casa estaba impecable, demasiado para mi gusto. Nada fuera de lugar, ni una taza mal puesta, ni un mueble fuera de simetría. Todo olía a esos difusores caros que venden en Liverpool. La señora, Laura Guzmán, era amable pero distante. El señor casi nunca estaba. Me dijeron que viajaba por trabajo, que era arquitecto o algo así. Durante la primera semana no vi nada fuera de lo común. Limpiar baños, pasar el trapo, aspirar alfombras, limpiar vitrales, lo de siempre. Pero fue en la segunda semana, mientras sacaba cajas del cuarto de lavado, que vi una rendija en el suelo cubierta por una alfombra delgada, justo al fondo del pasillo. No estaba segura si era una tapa de registro o algo más. Le pregunté a la señora Guzmán y me dijo con una sonrisa apenas perceptible: «Ah, eso no lo toques, es el sistema viejo del drenaje. Ya no sirve». No le di importancia. Pero un par de días después, mientras aspiraba esa misma área, noté que la alfombra se había movido un poco. La curiosidad me ganó. Me agaché y noté que era una trampilla con una argolla oxidada. No tenía cerradura. Pensé en dejarlo así, pero algo en mí insistía en abrirla. Cuando la levanté, rechinó fuerte y una ráfaga de polvo seco me llenó la cara. Debajo había unas escaleras de concreto, oscuras, estrechas. Bajaban hacia la nada. Ese día no bajé. La cerré como si nada hubiera pasado, puse la alfombra de nuevo y terminé mi turno. Pero esa noche no dormí bien. Soñé con sótanos, con puertas cerradas, con luces que parpadeaban. Me desperté sudando. El siguiente jueves regresé. Laura no estaba. Me dejó una nota en el refrigerador: «Teresa, estaré fuera toda la mañana. Puedes terminar la cocina y los cuartos de arriba. Gracias». Era mi oportunidad. Tomé una linterna que había en la bodega junto a la cocina, regresé al pasillo y quité la alfombra. Bajé despacio. Cada escalón crujía, como si no los pisaran desde hace años. El aire era seco, con ese olor a cartón viejo, pero también a algo más, como metal, como sangre vieja. La linterna apenas iluminaba el lugar.
Lo primero que vi fue una pared con estantes llenos de latas de conserva, botellas de vino y agua. Pensé que era un refugio, algo común en casas viejas. Pero luego noté la puerta. Estaba al fondo, hecha de madera gruesa. No tenía cerradura, solo una barra metálica como las que se usan en bodegas. La empujé. La habitación era pequeña, sin ventanas, con una lámpara colgando que encendía al tirar del cordón. Había una mesa metálica, oxidada, y una silla de plástico rota. En las paredes, archivadores viejos, carpetas apiladas, todas con nombres escritos a mano. Me acerqué. Una decía, E. Cárdenas, 1997. Otra, M. Rivas, 2001. Todas tenían fotos, recortes de periódico, documentos con sellos oficiales, algunos hasta con manchas oscuras. Algunas carpetas tenían copias de identificaciones, recibos de luz, actas de nacimiento. Me temblaban las manos. Revisé otra más. Clara L. Moreno, 2004. Había una foto de una mujer joven, en blanco y negro, con una cicatriz en la mejilla. Su cara me era familiar. Me tomó un rato darme cuenta. Era la misma mujer que aparece en un póster viejo pegado en la papelería del centro. Una de esas personas desaparecidas hace años. Sentí náuseas. Cerré la carpeta y miré a mi alrededor. En la esquina había un mueble viejo cubierto con una manta. La retiré. Era un monitor de computadora, de esos antiguos, conectado a un CPU grueso, con cables sueltos. Parecía muerto, pero junto a él había una caja llena de discos, etiquetas con nombres, fechas. Algunas estaban marcadas con un plumón rojo. No borrar. No pude más. Subí corriendo, sin apagar la luz, sin volver a poner la alfombra. Me lavé las manos compulsivamente, como si pudiera borrar lo que acababa de ver. A los 10 minutos, escuché la puerta principal abrirse. Era la señora Guzmán. Me saludó como si nada. ¿Todo bien? Asentí. No dije nada. Terminé el turno como si fuera un día más. Me pagó y me fui. No dormí esa noche, ni la siguiente. Le conté a mi esposo lo que había visto. Él me dijo que no me metiera, que me callara, que seguro era algo viejo, de otra gente, que no era asunto mío. Pero yo no podía dejarlo así. Fui a la hemeroteca. Busqué los nombres de las carpetas. Todas correspondían a personas desaparecidas en Nuevo León entre 1995 y 2006. Ninguna había sido encontrada, ningún caso resuelto. Volví a la casa una última vez. El plan era grabar el sótano con mi celular. Quería tener pruebas, pero al llegar, la señora Guzmán me esperaba en el recibidor. Su sonrisa era diferente, más tensa. Teresa, vamos a prescindir de tus servicios. Ya no es necesario que regreses. No discutí, no pregunté. Me fui. Ese mismo día fui al Ministerio Público. Les conté todo. No me creyeron. Dijeron que sin una denuncia formal y sin pruebas, no podían entrar a una propiedad privada. Que si tenía algo que probar, lo llevara. Una semana después, pasé por la calle de los Guzmán. La casa tenía un letrero de venta. Las ventanas estaban vacías. Me bajé del camión para verla más de cerca. Ya no había cámaras, ni vigilantes, solo la casa, silenciosa. Desde entonces no he vuelto a trabajar en casas grandes, ni en zonas residenciales, y aunque no tengo pruebas, sé lo que vi. Sé que ese sótano fue testigo de cosas horribles. Que alguien, quizá no solo los Guzmán, había documentado cada desaparición como si fueran trofeos. No sé si fueron ellos, si fue el señor o si la señora solo encubría. Lo único que sé es que hay casas donde el tiempo se guarda en carpetas y las paredes aprenden a callar, y hay sótanos que no deberían abrirse nunca. Siempre fui muy cuidadosa con a quién dejaba entrar a mi casa. No me gustaba tratar con desconocidos, y mucho menos dejarles las llaves de mi espacio. Pero cuando mi mamá enfermó y tuve que empezar a dividir mi tiempo entre el trabajo y cuidarla en su departamento en La Portales, contratar a alguien que me ayudara en casa dejó de ser un lujo. Se volvió una necesidad. Encontré a Laura por recomendación de una amiga del trabajo.
Había trabajado como empleada doméstica en varias casas de la colonia del Valle y tenía buenas referencias. Nos conocimos en un Starbucks de Xola. Me cayó bien desde el primer momento. No era la típica señora mayor que ya se sabe los trucos de la limpieza con solo ver un trapeador. Era joven, quizá de unos 27 años, flaquita, de mirada tranquila y con una forma de hablar pausada que me inspiró confianza. «Yo le echo muchas ganas, señora», me dijo. «Soy ordenada, puntual. Si quiere, vengo 3 días a la semana y así no le sale tan caro». Nos pusimos de acuerdo. Le di copia de las llaves, la contraseña del Wi-Fi y un instructivo con todo lo que tenía que hacer los días que viniera. Lavar ropa, barrer, limpiar el refri, revisar si los frijoles no se habían echado a perder. Cosas sencillas. La primera semana todo fue perfecto. Volvía del trabajo y la casa olía a limpio. Hasta me dejó unas flores en la mesa, como detalle. Le dejaba dinero en un sobre arriba del microondas y siempre lo tomaba exacto. Nunca faltó nada. Pero un lunes me llamó a las 8:30 de la mañana para avisarme que no podría ir. «Perdóneme, señora», me dijo. «Es que mi hermana tuvo un accidente y estoy en el hospital con ella. Yo le aviso cuando pueda regresar». Le dije que no se preocupara. Colgué y ese día, regresando del trabajo, la casa estaba limpia. La estufa relucía y había ropa doblada en el sillón. Pensé que tal vez se había organizado con alguien más. A la mañana siguiente le mandé un mensaje. «Oye, ¿tú viniste ayer?» Pasaron unas horas antes de que respondiera. «No, señora». «¿Por qué?» Le contesté que parecía que alguien había limpiado, pero no le di mayor importancia. Supuse que estaba confundida o que tal vez sí se había dado una escapada y no lo recordaba bien. Ese mismo jueves regresó. Estaba igual que siempre, tranquila, sonriente, haciéndome preguntas sobre mi mamá. Me dijo que había dejado a su hermana ya estable y que agradecía que no le hubiera descontado el día. Así siguió todo por un par de semanas. Luego, de nuevo, desapareció. Esta vez sin avisar. Volví a casa un martes y encontré las camas hechas, los trastes lavados y la basura vacía. La llamé, pero su teléfono mandaba a buzón. Pensé en robar, pero nada faltaba. Mi computadora estaba en su sitio, la caja con mis papeles importantes también. Me sentí incómoda, pero no asustada. Pensé que tal vez tenía una copia de las llaves y había mandado a alguien más. Pero, ¿por qué sin decirme? Un día, decidí quedarme en casa. Había pedido el día por una gripe. Me desperté cerca de las 10, tomé té y me senté en el sillón, medio tapada con una cobija. Eran casi las 11 cuando escuché que alguien metía una llave en la puerta. Me puse de pie, sin hacer ruido. La chapa giró. La puerta se abrió lentamente. Y la vi. No era Laura. Era una mujer que nunca había visto en mi vida. Morena, alta, de pelo lacio recogido en una coleta. Llevaba una mochila azul a la espalda y guantes de hule colgando de la bolsa lateral. Se quedó congelada al verme. «¿Quién eres?», le pregunté, sin moverme. La mujer parpadeó. Luego dijo: «Soy la señora que limpia. Laura me mandó». «¿Y por qué no me avisaron?». La mujer no respondió. Solo dijo que pensó que yo no estaría, que ella solo venía a limpiar y que no quería problemas. Le pedí que saliera. Cerré la puerta con seguro y llamé a Laura de inmediato. No respondió. No regresó jamás. Ese mismo día cambié la cerradura. Revisé mis cosas con más calma. No faltaba nada, pero encontré detalles. Mi cepillo de dientes estaba húmedo, aunque no lo había usado. Una toalla que yo siempre guardaba estaba colgada. Una vez encontré una taza en el escurridor que no era mía. Pasó una semana antes de que decidiera ir a la dirección que había anotado en la copia de su INE que me dio cuando empezó. Un edificio viejo en la calle San Simón. Toqué en la puerta de la planta baja, donde decía Laura Hernández López. Salió una mujer anciana. Me dijo que ahí vivía su hija. Cuando le pregunté si estaba, negó con la cabeza. «Mi hija murió hace 3 años», me dijo, con los ojos cansados. «¿Por qué la busca?» Ella trabajaba conmigo.
La señora frunció el ceño. Me pidió que entrara. En la pared había un altar con una foto. Era ella. Era Laura. La misma que había estado en mi casa. Solo que en la foto parecía más joven. No supe qué decir. Sentí que todo en mi cuerpo se apretaba. ¿Usted está segura de que es ella?, me preguntó la señora. Porque hace como un año vino una muchacha diciendo que era Laura. Me pidió la credencial de mi hija, que porque necesitaba hacer un trámite. Me engañó. Desde entonces no he sabido más. Salí de esa casa en silencio. En los días que siguieron, recordé pequeñas cosas que me hicieron sentido hasta entonces. Laura no hablaba mucho de su vida. Nunca mencionó nombres ni familiares, salvo aquella hermana del hospital. Nunca contestó una llamada frente a mí. Nunca trajo uniforme. Siempre se cambiaba en el baño. Decidí ir con la policía. Llevé la copia del INE. Hicieron una búsqueda. El documento correspondía a una mujer fallecida, efectivamente. Me preguntaron si quería levantar una denuncia. Les dije que sí, pero me explicaron que sin un delito evidente no había mucho que pudieran hacer. Era suplantación, sí, pero sin un daño material claro, el caso se quedaría archivado. Durante meses viví con la paranoia de que la mujer volvería. A veces creía verla en el mercado o cruzando alguna calle de la Narvarte, pero nunca me acerqué. Cambiar cerraduras no fue suficiente. Me mudé, no solo por miedo, sino por esa incomodidad persistente de haber vivido con alguien que no era quien decía ser. Alguien que entraba a mi casa, se bañaba, usaba mis cosas, dormía en mi cama quizá. Todo eso lo había hecho una mujer que no era Laura. Ni su nombre, ni su dirección, ni su historia era real. Solo me dejó una certeza. En esta ciudad, a veces el verdadero peligro entra por la puerta con la sonrisa más tranquila y las manos más limpias. Y se queda ahí, mientras tú ni siquiera te das cuenta. Me llamo Teresa. Toda mi vida he trabajado como empleada doméstica. A veces en casas grandes, otras no tanto, pero siempre en casa ajena. Mi trabajo nunca ha sido glamoroso, pero me ha dado para mantener a mi hijo y para pagar la renta de la vecindad en la colonia Doctores, donde vivo desde hace más de 15 años. A principios del año pasado me contrataron con una familia en la colonia del Valle. Ella, la señora Blanca, era contadora, trabajaba desde casa, casi no salía. El señor Ignacio era abogado. Buena gente, casi no lo veía porque se la pasaba en el despacho. Tenían una hija, Carolina, adolescente, medio malhumorada pero educada. Al principio, todo iba bien. Entraba a las 8 de la mañana, salía a las 5. Me encargaba de la limpieza, de la comida, de que la niña no se la pasara pegada al celular. Lo de siempre. Era una casa cómoda, de 2 pisos, con jardín atrás. Les gustaba todo bien ordenado, pero nada fuera de lo normal. Todo empezó con una carta. La encontré doblada en mi bolsa, una hoja de cuaderno cuadriculada. Pensé que la había metido mi hijo, quizá una lista de mandado o algo así. Pero no, no era su letra. La abrí en el camión, de regreso a casa, y decía: ¿cómo duerme una persona que ha limpiado los secretos de otros? ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la cocina? Pensé que era una broma. Me reí nerviosa. No tenía remitente, no estaba firmada. Nada. La tiré por la ventana, sintiéndome estúpida por dejarme asustar. A la semana siguiente, encontré otra. Esta vez estaba debajo de la licuadora, mientras limpiaba la cocina de los señores. Tu hijo se ve grande en su uniforme. Segunda fila, tercero desde la izquierda. ¿Por qué llegas solo a casa si tú trabajas tan lejos? Me paralicé. La carta tenía el nombre de la secundaria de mi hijo. Lo reconocí. La foto no estaba incluida, pero la descripción era exacta. Dejé de limpiar. No sabía si hablarle a la señora. No quería meter problemas en la casa. Tampoco quería parecer paranoica. Esa noche hablé con mi hijo, Javier. Tenía 14 años. Me juró que no había visto nada raro, que nadie lo seguía. Pensé en hablar con la directora, pero ¿qué iba a decir? ¿Que alguien le estaba escribiendo cartas a su madre? Me callé. La tercera carta fue la peor. La dejaron dentro de mi lonchera. Estaba metida entre los tuppers.
Decía, tu patrón sale los martes a las 7 con la misma camisa azul. Tu jefa usa labial coral cuando se ve con el hombre del Seat blanco. Hoy es jueves. ¿Y tú? ¿Sigues guardando silencio? No sé cuánto tiempo me quedé parada frente al fregadero con esa hoja en la mano. No podía entender cómo alguien sabía tanto, no solo sobre mí, sino sobre los patrones, la casa, los horarios. ¿Quién estaba tan cerca? Guardé la carta en mi bolsa y traté de actuar normal, pero cada ruido me sobresaltaba. Revisaba si las ventanas estaban abiertas, si la reja de la entrada estaba cerrada con seguro. Esa tarde fingí estar enferma y me fui más temprano. Esa noche no dormí. Me levantaba a cada rato a mirar por la ventana de mi cuarto. Vivo en una vecindad en la planta baja. Es fácil asomarse. Sentía que alguien me espiaba, aunque no podía ver a nadie. A la semana siguiente, falté al trabajo 2 días. Le dije a la señora Blanca que estaba enferma. No era mentira. El miedo te enferma, te aprieta el estómago, te sube la presión. Me quedé en casa, esperando a que las cartas pararan. Pero no fue así. Una tarde encontré un sobre debajo de la puerta de mi casa. Tenía mi nombre escrito con tinta negra, en letras torcidas. Temblando, lo abrí. Adentro había una sola hoja. Hay algo que tú sabes, pero no te atreves a decir. Yo lo sé también, pero yo no me callo. No entendía nada. ¿Qué sabía? ¿Qué tenía que ver todo esto conmigo? Lo único que hacía era limpiar, trapear, cocinar. No me metía en nada. Pero esa palabra callar me empezó a taladrar la cabeza. ¿De qué me estaban acusando? Le conté a mi hermana. Me dijo que debía ir a la policía. Pero no tenía pruebas. No había amenazas claras, solo frases sueltas. Me iban a decir que era una exageración, como siempre. Y además, ¿cómo explicarlo sin sonar loca? Una mañana, ya de regreso en la casa de los señores, vi algo extraño. Mientras lavaba los trastes, noté que la cámara del portero estaba girada hacia la calle. No era raro, pero al revisar la pantalla del interfono, que la señora dejaba encendida por si llegaba el de los recibos, vi una figura parada frente a la casa, del otro lado de la acera. No se movía, no tocaba el timbre, solo estaba ahí, con una gorra negra, quieto, como si esperara. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y entonces el interfono se apagó. No porque lo apagara yo, se fue la señal. Al salir a barrer, la figura ya no estaba. A partir de ese día, las cartas comenzaron a incluir cosas que pasaban en el momento. Una decía, no te metas a la alacena hoy, algo está fuera de su lugar. Alguien más entró cuando tú no estabas. Yo misma había cerrado la puerta con llave cuando me fui el día anterior, pero al abrir la alacena, una caja de cereal estaba en el suelo. Había marcas de tierra en el piso, y el pequeño pestillo de la ventana trasera estaba forzado. Sentí que me faltaba el aire. Fui con la señora Blanca. Le conté, no todo, pero sí que alguien había entrado. Ella llamó al señor Ignacio, que llegó molesto y revisó toda la casa. Nada parecía robado, nada roto. Dijeron que quizá fue un vago, un ladrón ocasional, pero no hicieron denuncia. Esa noche me llegó otra carta, pegada en el parabrisas de una combi, justo donde yo me subía todas las mañanas. Les diste mi entrada, Teresa. Yo estaba adentro desde antes, pero no entienden nada. No sabía qué hacer. Tenía miedo de irme, miedo de quedarme. Empecé a dormir con la escoba atravesada en la puerta. Pedí que mi hijo se quedara con mi hermana por unos días. No quería exponerlo. Sentía que esto era contra mí, pero ya no sabía quién era eso. Una tarde, mientras limpiaba la recámara principal, noté algo extraño en el ropero del señor Ignacio. Había una camisa que no estaba doblada como las otras. Al moverla, cayó un sobre, blanco, con mi nombre. Pensé que era una trampa. Dudé, pero lo abrí. Dentro había fotos, mías, tomadas desde afuera de la casa, desde una ventana, desde la calle, desde la barda. Una de ellas era yo recogiendo mi mandil del tendedero. Otra era yo, al salir de bañarme, con el cabello aún mojado, en mi casa.
Todas las fotos estaban impresas en papel bond, en blanco y negro. En la última, había un mensaje escrito con tinta roja. Deberías revisar mejor los cuartos. No todo está limpio. A veces los secretos se guardan donde menos esperas. Me temblaban las manos. Bajé con el sobre a la cocina. Quería mostrarlo, pero cuando lo abrí frente a la señora, las fotos ya no estaban. Solo había hojas en blanco. ¿Me estaba volviendo loca? Esa misma noche no pude dormir. Pensé en renunciar, en irme, pero al día siguiente, antes de que pudiera hablar con los patrones, encontré la última carta. Esta vez no estaba oculta. Estaba sobre la almohada de mi cuarto, en la vecindad. Alguien había entrado. La hoja estaba firmada, por primera vez. Tenía un nombre, uno que no reconocí de inmediato. Al principio creí que era una firma falsa, pero algo hizo clic en mi cabeza. Era el nombre del jardinero que había trabajado con los señores antes de que yo llegara. Se llamaba Cristóbal. Lo supe porque una vez la señora Blanca me pidió que no dejara entrar a ese señor si volvía. Dijo que lo habían despedido porque era muy confianzudo, que una vez entró sin permiso. La carta decía: me encerraron afuera, dijeron que no era de fiar. Pero tú me viste, tú sabías, me ignoraste, tú también eres parte. Esta vez no te vas a escapar. Llamé a la policía, vinieron, revisaron, dijeron que no había señales de entrada forzada. Me hicieron preguntas, me miraban como si fuera una histérica, pero 3 días después lo atraparon. Cristóbal estaba escondido en un cuarto de herramientas de la casa de los señores. Tenía una llave, no sabemos desde cuándo la tenía. Había instalado una pequeña cámara en la cocina, una más en el cuarto de servicio. Usaba un teléfono con doble chip para enviar las cartas. Guardaba cosas en la alacena. Y lo peor, tenía recortes míos, fotos, ropa interior mía que había robado del tendedero. Nunca supe por qué me eligió a mí. Tal vez porque yo no dije nada la primera vez que lo vi cruzar el jardín. Porque no quise meterme en problemas. Porque me callé. Porque, como dice la carta, sabía. Ahora trabajo con otra familia, lejos, con vigilancia, cámaras y rejas altas. Mi hijo vive conmigo. No me vuelvo a quedar callada. Aprendí que el peligro no siempre grita. A veces escribe y firma con tu miedo. Mi nombre es Perla. Soy de Veracruz, pero desde hace 4 años vivo en Ciudad de México. Vine para estudiar, pero como muchas, terminé trabajando para poder pagar la renta y sobrevivir. Nunca imaginé que terminaría metida en algo que apenas puedo contar sin que se me revuelva el estómago. Todo comenzó cuando respondí a un anuncio en redes sociales. Decía algo como: se solicita empleada doméstica interna, buen sueldo, alimentación incluida, habitación propia, zona residencial en Lomas de Chapultepec. La publicación tenía decenas de comentarios, pero muchos eran de mujeres que aseguraban que habían trabajado ahí y que era la mejor casa donde habían estado. El nombre de la señora no aparecía, solo una dirección de correo para aplicar. Necesitaba el trabajo. No lo pensé mucho. Mandé mi solicitud con una foto y una pequeña carta donde explicaba mi experiencia. Me respondieron el mismo día. Me citaron para una entrevista 2 días después. La casa estaba en una calle privada, con portón eléctrico, cámaras en cada poste de luz y silencio absoluto. Ni perros se escuchaban. Toqué el timbre y la puerta se abrió sin que nadie respondiera. Fue raro, pero no era la primera vez que pasaba eso en casas grandes. Me recibió una mujer como de 50 años, bien vestida, muy seca. Se presentó como la señora Mariana. No hubo charla amable, ni preguntas personales. Lo único que me dijo fue: aquí se exige orden y respeto. Hay reglas claras. Si eso no te gusta, te puedes ir ahora. Asentí sin decir nada. Ella me explicó que sería interna, que tendría mi propio cuarto en la planta baja y que solo debía salir de él durante mis horarios de limpieza o cuando me llamaran. Me pareció extraño, pero el cuarto estaba limpio, la cama decente, y el pago, como me lo reiteró, era de los mejores que había visto.
Acepté. La casa era enorme, de esas que parecen museos más que viviendas. Techos altos, muebles antiguos, cuadros que daban miedo por cómo te seguían con la mirada. El primer día conocí a 2 mujeres más, ambas internas también. Una era Estela, una señora callada de Oaxaca, como de unos 40 y tantos. La otra, Ángela, más joven que yo, de Guerrero. Las 3 teníamos habitaciones separadas, sin llave por dentro. Eso fue lo primero que me molestó. Por seguridad, dijeron. No había niños ni señores. Nunca vimos a nadie más que a la señora Mariana y a veces a una joven que se la pasaba encerrada en el segundo piso. Nunca bajaba y solo escuchábamos que la regañaban por cosas sin sentido. Deja de tocar las cortinas, no hables sola, no grites, cosas así. A la semana noté que todo estaba demasiado controlado. No teníamos acceso a nuestros celulares durante el día. Los dejábamos en un cajón de la cocina y solo podíamos usarlos de 6 a 7 de la noche. Había cámaras en los pasillos, en la cocina, en la sala y hasta en el patio trasero. En nuestras habitaciones no, eso sí, pero sentía que alguien nos observaba incluso cuando estábamos solas. Un martes, mientras lavaba el piso del pasillo principal, vi una de las cámaras girar lentamente hacia mí. No fue casual. La cámara me siguió con movimientos suaves, como si alguien estuviera detrás del monitor. Levanté la mano, como saludando, solo para ver si reaccionaban. Y sí, la cámara se quedó fija, apuntándome hasta que terminé y me fui al cuarto de lavado. Le conté a Estela. Ella bajó la mirada, casi como si le diera miedo hablar. Solo murmuró: aquí es mejor no llamar la atención. Esa noche no pude dormir. La sensación de estar vigilada me tenía con el estómago apretado. Y para empeorar las cosas, escuché pasos en el pasillo, lentos, constantes. Alguien se detuvo frente a mi puerta. No tocaron, solo se quedaron ahí unos segundos, y luego se fueron. Pasaron los días. Las reglas comenzaron a endurecerse. Ya no podíamos hablar entre nosotras durante la jornada, solo durante la cena. Nos entregaban las tareas por escrito, en hojas que dejaban debajo de nuestras puertas. Ángela empezó a portarse rara. Un día la encontré llorando en el cuarto de lavandería. Le pregunté qué le pasaba, pero no me dijo nada. Solo me abrazó fuerte. Esa noche no cenó. A la mañana siguiente, Ángela ya no estaba. Estela me dijo que se había ido, pero yo sabía que eso no era cierto. Sus cosas seguían en su cuarto, hasta su cepillo de dientes. Quise preguntar a la señora Mariana, pero no me atreví. La mujer tenía algo en la mirada, algo frío, como si le faltara una parte del alma. Comencé a planear cómo salir de ahí, pero todo era complicado. El portón no se abría sin autorización desde dentro. Las cámaras estaban en todos lados y cada vez que me movía fuera de lo estipulado, sonaba una alarma muy leve, como un bip corto que venía desde las paredes. Descubrí que incluso en el baño del segundo piso había sensores de movimiento. ¿Para qué tanto control? Una noche decidí arriesgarme. Me levanté a las 3 de la mañana. Tomé mis cosas en silencio, salí del cuarto y avancé hacia la cocina para tomar mi celular. Lo encontré en el cajón, pero sin batería, muerto. Aún así, lo guardé. Cuando llegué a la puerta trasera, descubrí que había un nuevo candado, uno grueso, imposible de romper. Volví sobre mis pasos y cuando pasé por el pasillo, vi una de las cámaras seguirme otra vez. Corrí al cuarto, cerré la puerta. A los pocos minutos se fue la luz en toda la casa. Me quedé en la oscuridad total, apenas respirando. Escuché cómo la cerradura de mi cuarto giraba desde afuera. No había seguro por dentro. Lo recordé justo cuando la puerta se abrió. Era Estela. Me hizo una seña con el dedo en los labios para que guardara silencio. Me susurró que bajara con ella, que había una forma de salir. Fuimos hasta el cuarto de lavado. Allí, detrás de una tarja vieja, había un compartimento, un hueco apenas visible cubierto con un pedazo de madera suelta. Estela lo movió y reveló una compuerta pequeña. Era un túnel de servicio, polvoriento, húmedo,
Parecía conducir hacia el exterior. Me dijo que ahí había escapado otra empleada tiempo atrás. Me metí sin pensarlo. Estela me pasó una lámpara de mano. Cuando volteé para preguntarle si vendría conmigo, me dijo: «No puedo. Yo no tengo a dónde ir». Quise insistir, pero ya escuchábamos pasos arriba. Me arrastré por el túnel hasta llegar a una reja oxidada. Estaba abierta. Salí a un terreno baldío que daba a la parte trasera de la calle privada. Corrí, sin dirección, hasta que encontré un taxi. Esa fue la última vez que vi la casa. Denuncié lo que pude. Di la dirección, conté todo. La policía me tomó la declaración y dijo que investigarían. Pero al volver a pasar por la zona semanas después, vi que la casa estaba vacía, vendida, la fachada distinta. Ningún rastro de la señora Mariana, ni de Estela, ni de Ángela. Como si nunca hubieran existido. Hoy vivo en otra colonia. Trabajo por mi cuenta. No soy capaz de entrar a una casa que tenga cámaras visibles. No soporto el sonido de cerraduras girando. Y cada vez que alguien me pregunta si volvería a ser interna en una casa bien, solo pienso en esa puerta sin seguro y en los ojos que me vigilaban desde la oscuridad. No, nunca más.